Entre historias y datos, un espacio donde el conocimiento nos conecta. Aquí no entrevistamos perfiles, descubrimos formas de pensar. ¿Qué ocurre cuando el juego deja de ser entretenimiento y se convierte en una herramienta para desarrollar liderazgo, creatividad y conexión humana? Hoy nos acompaña una mente que ha convertido los bloques del Lego y la improvisación teatral en experiencias de aprendizaje, comunicación y transformación personal. Antonio Maturano es maestro en Administración de Organizaciones por la UNAM e ingeniero químico industrial egresado del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con diversas certificaciones profesionales, entre las que destacan Project Management Professional PMP, Lego Serious Play, Certified Facilitator, Scrum Master, Auditor Interno de Sistemas de Gestión de Proyectos ISO 21500-2013, Innovation Management Professional y Design Thinking Professional, con más de 15 años de experiencia en gestión de proyectos y desarrollo de habilidades gerenciales en empresas de diferentes industrias, alimenticia, sector automotriz y telecomunicaciones. Ha impartido diversos cursos y talleres enfocados en gestión de proyectos y desarrollo de Power Skills, utilizando la metodología Lego Serious Play en diferentes organizaciones. Actualmente es presidente del PMI Bajío México, donde lidera iniciativas para fortalecer la comunidad de dirección de proyectos, promoviendo liderazgo, colaboración y el desarrollo de las personas. Asimismo, de 2026 a 2027 asumirá la presidencia de Toastmasters, Líderes en Movimiento, para impulsar espacios de comunicación, crecimiento personal y liderazgo. Su propósito es ayudar a las personas a descubrir su potencial, fortalecer sus habilidades y encontrar nuevas formas de expresarse, colaborar y generar impacto mediante metodologías innovadoras y experiencias significativas. Antonio, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por haber aceptado y por ser de los primeros en aceptar participar en este proyecto. Después de revisar tu semblanza y todas las certificaciones que tienes, considero aún más importante que tú puedes entender la manera en que se desarrollan las personas. Tú tienes la capacidad de entender a las personas. Y aquí quiero iniciar esta conversación. ¿En qué momento descubriste que el desarrollo humano podía transformar tanto como la gestión de proyectos? Hola, Sergio, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar en este primer capítulo. Y con respecto a la pregunta, te quiero compartir que eso lo vi en mi propia vida, en el desarrollo de mis habilidades a lo largo de este tiempo. Cuando yo estaba en la licenciatura, todo lo que veíamos era fórmulas, memorizarnos lo que eran procedimientos y políticas, y todo era muy cuadrado. De hecho, nunca tuve ninguna materia de desarrollo humano. Todo fue aprende química orgánica, química en polímeros, matemáticas, cálculo diferencial, y todo eso, pues te hace una persona enfocada y muy buena, un muy buen técnico, pero me di cuenta, cuando salgo de la escuela, que me hacía falta algo más. O sea, cómo hablar con las personas, cómo conectar con ellos. En mi caso me tocó llevar proyectos, cómo hacer que las personas desarrollen los proyectos que se tienen que implementar cuando tú tienes el liderazgo. Entonces, en ese punto me di cuenta que era necesario desarrollar habilidades y cuando salgo de la escuela pues no las tenía, ¿no? Realmente. Y es muy interesante porque todo cambia desde que tomé un seminario de programación neurolingüística. Ahí fue donde me di cuenta de la importancia de desarrollar estas habilidades en cualquier persona, en cualquier organización, a lo que se dedique. Porque cuando tú tienes la capacidad de comunicar, sabes desarrollarte con las demás personas y logras generar equipos de trabajo, el impacto se resuelve más. Y aquí esto es muy básico. Puedes tener la mejor tecnología, los mejores procesos, pero si no tienes a las personas adecuadas o no las desarrollas, los proyectos pueden fracasar.
Y eso pasa en la vida y lo vemos con los amigos, lo vemos con la familia y lo vemos en el trabajo. Si no logramos conectar con las personas, pues el impacto que tenemos es mínimo, ¿no? En ese buscar conectar con las personas, ¿fue cuando llegaste a la metodología Lego o cómo fue que llegaste a Lego? Cuando voy en esta búsqueda de seguir aprendiendo esas habilidades, me doy cuenta que también era necesario tener un nivel académico mayor. Entonces me metí a estudiar la maestría en administración de organizaciones y ahí tuve un profesor de administración que nos dice, ¿saben qué? Hay una forma muy diferente de aprender y es a través por los bloques de Lego. Y es muy interesante porque hasta esa fecha yo sabía que existía Lego y los juguetes, lo que eran, pero nunca había tenido un juguete. Estamos hablando que cuando yo ahorita tengo 40 años, hace 15 años, que nos dice el profesor, yo no tenía, nunca había jugado con Lego, no había comprado y no tenía, ¿no? Entonces, pero se me hizo muy interesante cuando el maestro nos explicó que a través del uso de bloques de Lego puedes conectar con las personas, conocer qué es lo que piensan, y para mí se me hizo muy interesante, ¿no? Lo curioso fue que quedó la chispa encendida y no fue hasta 4 años después cuando ya pude entender bien dónde daban la certificación, en qué consistía y poder entrar y tomar esta capacitación, ¿no? Que te permite y te da herramientas para poder aplicar la metodología en las organizaciones y con las personas. Fue por esa parte que un maestro nos puso la chispa. En ese entonces estamos hablando que el tema de la gamificación no se escuchaba mucho. Normalmente en las reuniones, en el trabajo, siempre es lluvia de ideas, post-it, una que otra herramienta, pero siempre era muy cuadrado, no muy específico. Y cuando me hablan del ego, se me hace muy interesante porque no me imaginaba. Y yo decía, pero ¿cómo con juguetes puedes lograr que las personas se comuniquen mejor? O sea, se me hacía algo muy extraño, ¿no? Pero cuando ya entro a la parte de certificarme, es un proceso de 4 días de capacitación donde te enseña la metodología, la vives, diseñas y la aplicas. Es en ese punto cuando ves el potencial de las personas a través de comunicar cualquier cosa a través de los bloques de ley. Y eso es lo interesante de la metodología. Se me hace muy interesante y justamente eres la primera persona que conozco que lo hace como una metodología. En particular he visto a personas que les gusta coleccionar los bloques de Lego, a otras personas que les gusta tener videojuegos, pero de gran interés cómo lo relacionas con habilidades de liderazgo. Y en este sentido, me parece que tú también impartes talleres. En esos talleres, ¿qué es lo que hacen con los bloques y cómo interfieren las habilidades de liderazgo, las emociones y el trabajo humano para armar los bloques de Lego? Muy bien, Ceci. En ese punto, primero quiero compartirles que la metodología de Lego Serious Play fue liberada por Lego en el 2010, en el cual les voy a explicar brevemente. La metodología consiste en 4 momentos importantes. Estos 4 momentos se repiten a lo largo de las sesiones que tú llevas con las personas en los diferentes talleres. Yo llevo más de 10 años llevando e impartiendo talleres en organizaciones, con familias, con jóvenes, tanto organizaciones privadas como públicas, y en cada una de ellas vas viendo el potencial de las personas. ¿Y en qué consiste la metodología? Lo que les decía. Eso tiene que ver, uno, con que se da una indicación. Tú les pones un reto, una pregunta. Cuando hablamos de preguntas, sabemos que es cómo logramos profundizar con alguna pregunta abierta que permita que las personas identifiquen aquellos elementos que quieren compartir. Un ejemplo. La primera pregunta podría ser, ¿cuál es tu principal motivación en el trabajo o en la vida para hacer lo que haces? ¿Cuál es tu propósito? Entonces, se genera una primera pregunta y en lugar de platicar la pregunta o anotarla, el siguiente paso es, tienen un tiempo para construir. Se les da materiales de tal manera que ellos puedan construir la pregunta. Es a través de la construcción y del significado que le den a cada una de las piezas, es cómo se van a comunicar esta idea. Entonces, cuando tú les preguntas cuál es tu propósito, qué te mueve cada día, ellos en lugar de verbalizarlo primero, la idea la tienen en la mente, la construyen con los bloques del ego y después viene la tercera parte, que es contar la historia. Y aquí es donde viene algo muy interesante que tiene que ver con el poder de las metáforas.
cómo a partir de verbalizar aquello que sientes, que piensas, te conecta con los demás. Y eso nos toca verlo con nuestros amigos cuando platicamos de algún tema que tenemos en interés o hablamos de lo que nos está pasando y hablamos de alguna emoción, es más fácil conectar con las personas. Aquí lo que sucede con Lego es lo mismo. Contar una historia donde mis compañeros o las demás personas puedan ver lo que está pasando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, hace que resuene algo en ellos. Y estas metáforas es lo que te permite tener esa conexión en algo, y siempre lo digo, cuando tú dices algo, no solamente es lo que dices, sino lo que te resuena a ti y lo que le suena a los demás, lo que vibra, lo que siente, lo que comparte con los demás. Y por último, el último paso de la metodología es llegar a una reflexión. A partir de lo que dicen mis compañeros, de lo que digo yo, de lo que vimos en las construcciones, poder obtener un entendimiento de la situación. En el ejemplo que te di, de por ejemplo, que cuál es mi propósito, me permite ver que las personas recuerden el por qué hacen lo que hacen, el por qué están en la organización, el por qué están en un grupo de trabajo. Digo, es una de las preguntas que utilizo cuando quiero profundizar sobre esto, porque cuando tú recuerdas, compartes y sientes esa emoción, vuelves a vivirlo, ¿no? Que eso es lo más interesante. El ser humano nos movemos por emociones. Somos seres emocionales, aunque no queramos serlo, tenemos las emociones metidas en todo momento. Y aquí lo que sucede es que las personas, al tener esta emoción positiva, porque hay que buscar las emociones hacia un punto positivo, bueno, para empezar, no hay emociones negativas ni positivas, sino es llevar la emoción a un estado que permita que las personas lleguen a ese aprendizaje. Y eso es muy, muy interesante cuando lo llevas y lo implementas. Con tu explicación, entonces lo que entiendo es que esa construcción es más importante que hablar, porque mientras estamos construyendo podemos concentrarnos en alguna tarea en específica, en un objetivo en específico. Eso lo pudiéramos relacionar entonces con la vida o con una organización. Es correcto. ¿Qué sucede? Cuando nosotros pensamos, aquí hay algo muy interesante, todo lo que sucede y es tangible, primero ocurrió en nuestra mente. Las ideas que se nos generan son muchas y hay veces que las personas no tenemos la habilidad para poder verbalizarlas o compartir qué es lo que queremos decir. En cambio, como tú bien lo mencionas, cuando lo construyes, cuando tú utilizas elementos que pueden significar lo que tú quieras, porque eso es lo interesante de la metodología, un bloque de Lego puede significar lo que tú quieras. Por ejemplo, si está este elemento, yo puedo decir que para mí, en mi construcción, es un árbol que permite dar frutos y compartir con los demás. Entonces, bueno, estoy dando una metáfora a partir de un elemento que podría ser cualquier otra cosa. Para ti puede ser algo diferente que para mí. Entonces, cuando tú lo construyes, como bien mencionas, te enfocas en una actividad. Y aquí viste el punto algo muy interesante. Las construcciones tienen tiempo limitado. Tienen de 3 a 5 minutos para construir la pregunta que se les hace. ¿Y por qué es este tiempo? Tiene que ver que normalmente el ser humano tiene la tendencia a estructurar las respuestas a las preguntas con respecto a lo que sabe que debe de decir, el deber ser, el políticamente correcto, y nuestras respuestas siempre van alineadas hacia esos aspectos, cuando tenemos el tiempo para estructurarlas, definirlas y poderlas decir. Y tú me vas a entender muy bien por qué estas construcciones es como cuando pasas en los table topics a hacer un asalto mental, donde en 1 minuto, 2 minutos tienes que decir un discurso. Pasa lo mismo. Aquí tienen 3 o 5 minutos para construir la respuesta de la pregunta y eso hace que te enfoques solamente en aquello que es importante para ti en ese momento. Eso es lo maravilloso. Me dicen, es que no me da tiempo de construir. Bueno, cuéntame lo que sí te dio tiempo. Eso que sí te dio tiempo, el cerebro de manera inconsciente está dándole prioridad a construir o significar aquello que para ti es importante y no sabías, o que para ti es importante y no lo habías visto, o y hay elementos que pensabas que eran importantes y no están. Y cuando les digo, oye, ¿y por qué no están? Me dices que no me dio tiempo. Y siempre digo, ¿por qué no le diste prioridad a eso y a esto? Y es cuando dicen, ah, o sea, llegan a una revelación, a un significado. ¿Por qué?
fue más importante para mí esto y no lo otro que yo pensaba. Y esto ocurre porque la mente está trabajando constantemente en querer responder la pregunta y eso con elementos que puedas ver, ¿no? En la construcción 3D. En ese caso también nos acabas de mencionar algo importante, Table Topics. Para quienes nos escuchan, tal vez tengan duda de qué es Table Topics, porque nosotros estamos en la organización de Toastmasters, pero para alguien que nos escuche, probablemente no sepa de qué se tratan los Table Topics, y me gustaría también que nos explicaras un poco sobre Toastmasters. Muy bien. Sumando esto, me ha funcionado mucho estar en Toastmaster, que es un grupo de oratoria que te permite desarrollar tu habilidad de liderazgo y de comunicación en cualquier nivel que te quieras desarrollar, personal, profesionalmente. Y dentro de la sesión de Toastmaster, donde tú puedes tener espacio disponible para dar un discurso, practicar, así como vamos al gimnasio para hacer músculo, cuando queremos desarrollar nuestra habilidad de oratoria, vamos a un club, a un lugar, un espacio que nos permite desarrollarnos en un lugar seguro para comunicar. Y en esas sesiones de Toastmaster hay una sección que se llama Table Topics, que consiste en dar unas preguntas de manera aleatoria a los diferentes invitados o personas que asisten a este club, en el cual solo tienen 2 minutos para improvisar un discurso. Eso te permite que tu mente también prepare y se desarrolle ante situaciones complejas. Lo mismo ocurre en Lego Serious Play. Se hacen preguntas, luego tienen solo 3 o 5 minutos para construir y permite que el cerebro se enfoque y genere esa conexión a dar respuesta sobre lo que se les preguntó. Lo mismo pasa en esto de Table Topic, que es este momento en el cual cualquier persona puede pasar al escenario y recibir una pregunta y dar respuesta en 2 minutos. Y es lo muy interesante y te ayuda muchísimo a estructurar de mejor manera tus discursos cuando estás iniciando, ¿no? O cuando quieres seguir siendo el nivel. Veo que tu perfil está enfocado en la administración de proyectos, pero también en la administración de ideas, porque cuando damos un discurso, estamos administrando esas ideas que tenemos y con la construcción de Legos también estamos administrando ese pensamiento o esas actividades que estamos desarrollando. Entonces, algo que puedo observar es que en cualquiera de estas actividades siempre debe haber una idea inicial, un objetivo, un conjunto de pasos a seguir y puede que no se alcance o no el objetivo, pero al momento no se hace el intento. Es importante también considerar que depende de que las personas se sientan escuchadas y en este caso, en entornos tan técnicos como los que has trabajado, ¿por qué sigue siendo tan difícil generar espacios donde las personas realmente se sientan escuchadas? A lo largo de mi trayectoria y también de manera personal, me he dado cuenta que tiene que ver mucho con el entorno que genera el líder en la organización para permitir que las personas expresen sus ideas y las compartan con los demás. Aunque no parece, yo todavía hasta la licenciatura era muy introvertido. No hablaba con las personas, era complicado que diera algún tema, algún discurso, y era porque no me sentía seguro en donde estaba dispuesto para él. Cuando llegas a una organización, pasa lo mismo. Si el líder siempre está generando un ambiente inadecuado para poder dar ideas. Y esto pasa, me ha tocado ver personas que dan ideas y dicen, no, eso no funciona, no, esto no sirve. Llega un punto en que el mismo ambiente o cultura organizacional hace que las personas dejen de dar sus ideas, dejen, dejen de intentar hacer cosas nuevas. Porque cuando lo intentaron, no fueron escuchados, no les interesó o simplemente llegó un punto en que su silencio ya no afectó en la sala. Y aquí es donde entra mucho Lego Serious Play, porque el Lego Serious Play busca que todas las personas tengan un espacio para ser escuchados. Y es lo que a mí me fascina, porque cuando uno es introvertido, le cuesta trabajo hablar en público,
cuando hay más personas que están hablando mucho y en todo momento. Y de hecho, hay una estadística que normalmente en una reunión tradicional, el 80% de las personas que, que participan en la reunión están calladas y solo el 20% están hablando. Y lo vemos en cualquier junta o en cualquier reunión. Siempre está el líder o la persona que más habla, los demás están callados y no hay como este entorno necesario para que todos participen. Entonces, Lego, partiendo de ese principio de que todos son importantes y cualquier persona tiene la capacidad de tener una idea que resuelva los problemas, porque el Lego Zero Play no solo es para integrar, sino también para resolver problemáticas de la organización, para identificar áreas de mejora, para hacer cambios organizacionales. Y esto ocurre cuando escuchamos a cada persona. Cada uno tiene un tiempo definido, por ejemplo, la metodología es, todos construyen y todos tienen 1 o 2 minutos para hablar y contar su modelo. Esto es tiempo tuyo. Vas a hablar lo que sientes, lo que para ti es la resolución de ese problema. Ejemplo, si yo les preguntara, ¿cuál es el principal obstáculo o riesgo que ves tú en tu equipo de trabajo que no te permite alcanzar los objetivos? Cuando ellos construyen, pueden compartir estas ideas. Yo considero que esto es lo que está pasando, que los principales problemas es A, B o C. Y está genial porque cada persona da una solución o una propuesta. Cabe mencionar, y es cierto, que tal vez todas las ideas no tengan un impacto real en la solución que están buscando. Pero con el simple hecho de escuchar a las personas, de darles el tiempo para compartir, para hablar, hace que esa persona se sienta motivada, que se sienta con confianza. Y tal vez esa idea que dio ahorita no funciona y no aplica, pero ya tiene esa intención de querer compartir, de querer seguir viendo. Y en algún momento sus ideas pueden tener un impacto relevante en la organización, ¿no? Y eso es lo más interesante en esto. Y a mí me ocurrió que yo cuando salgo de la escuela y me doy cuenta de esta necesidad de desarrollo humano, yo sí era mucho de buscar y tener un liderazgo situacional. Dependiendo del tipo de persona, ver cómo tenía que liderarlo y sobre todo integrador, cómo le doy voz a las personas, escuchar sus ideas y algo muy valioso. Cuando te dan una idea de algo para resolver cualquier tema, tú como líder o como la persona que lo está recibiendo, tienes la obligación de decir por qué sí o por qué no puede aplicar en lo que tú estás buscando. Porque si no dices nada, es como decir, ah, ok, gracias. O sea, como si lo ignoraras y eso es peor. En cambio, cuando dices, muy bien, tu idea está bien, vamos a poner esos criterios. Si evaluamos tema de viabilidad, sí se puede. Tema económico, pues es muy elevado, tal vez no nos da. ¿Y resuelve la solución? No, no la resuelve. O tal vez tener este peloteo con las personas y que también ellas vean que su idea fue considerada, pero no se va a poder aplicar por otros aspectos. Pero no es porque no la quieras hacer o porque su idea no sirva, sino es que específicamente en ese momento no es una solución que resuelva el problema, pero se agradece que las dé, ¿no? Y eso ayuda muchísimo a conectar con el equipo y con las personas. Entiendo entonces que cada idea tiene una importancia, pero no por que la importancia sea pequeña, significa que no deba ser escuchada la idea. También algo interesante que me acabas de mencionar es que nos hablas de los estilos de liderazgo. ¿Cómo pudiste encontrar tu estilo predominante de liderazgo? La verdad, sigo en la búsqueda de mi estilo y siempre es así. Simon Sinek nos menciona que el líder es un constante aprendiz. Siempre está aprendiendo de los demás y de la situación y de lo que pasa en el entorno. La ventaja está en que el líder tiene que conocer a su equipo, saber sus fortalezas y habilidades para ver cómo poder desarrollarse. En mi caso, pues he tenido realmente muchos cursos de preparación en temas de liderazgo, diferentes teorías, diferentes aspectos, características. He visto igual muchas charlas de diferentes líderes para conocer cuáles son aquellos elementos que recomiendan aplicar con el equipo. Hay un test de liderazgo situacional de Ken Blanchard que nos dice que dependiendo del nivel de madurez de la tarea que tenga el colaborador y el nivel de madurez que tenga con respecto a la actitud de realizarla,
es el tipo de liderazgo que tú debes de utilizar. Y es una de las teorías de liderazgo que me gusta mucho porque es como puedo evaluar a mi equipo de trabajo. De hecho, cuando tengo posibilidad, comparto y hago el test del equipo para saber cuál estilo utilizar. Si debo de ser autoritario, si debo de ser servicial, debo de buscar un- una estabilidad. Cuando ya es mi experto, pues darle también esa delegación de poder y permitirle que la persona se desarrolle. Eso lo vas viendo tú conforme conoces a tu equipo. En mi caso también actualmente en el diplomado de gestión de proyectos, doy el módulo de liderazgo, personas y trabajo en equipo, porque es un tema que me fascina, que lo desarrollo muchísimo a lo largo de toda mi carrera. Y ahí lo que les digo es que el líder se construye cuando ayudas a los demás a sacar su potencial. Eso es lo más importante del liderazgo, porque sabemos, y por definición, liderazgo no solamente es tener una posición de autoridad, sino es la capacidad de influir en los demás a través de apoyarlos a obtener su potencial, a desarrollar las capacidades en las cuales puede tener un impacto para la organización. Y hablando de gestión de proyectos, es muy interesante porque cuando hablamos en la acción de proyectos del desarrollo del equipo de trabajo, nos dice que como líder de proyectos tiene la responsabilidad de desarrollar al equipo, identificando cuáles son sus áreas de oportunidad y qué herramientas tienes que darle para que pueda tener un mejor desarrollo en tu proyecto. Entonces, ese tipo de acciones, por eso digo que yo sigo en construcción, porque es algo que aprendes. Voy viendo nuevos libros, nuevos textos, nuevas herramientas, y cada vez que tengo un nuevo conocimiento lo voy aplicando para ver qué funciona, porque eso es lo más interesante y es lo que les digo siempre en los cursos. No, no hay una fórmula secreta, no hay haz paso B, C y D. A mí me pudo haber funcionado, pero la persona en la situación, con el equipo de trabajo que tiene, puede ser totalmente diferente y hasta no, ni siquiera funcionar. Pero lo que sí es importante es tener un método. ¿Cómo aplico? ¿Cómo desarrollo estas habilidades? Y todo surge de identificar quién es mi equipo de trabajo, qué habilidades tiene y cómo puedo aprovecharlas para el beneficio de la organización. O en lo mismo, o lo puedes aplicar también para la vida, ¿no? ¿Con qué personas te rodeas? ¿Quiénes son tus principales amigos? ¿En qué círculo de personas quieres estar? Porque como bien lo han dicho, uno es lo que son las personas más cercanas a ti, porque vas ganando hábitos positivos o vas desarrollando ciertos temas dependiendo de las personas con las que te juntas. Entonces, esa parte también hay que ver mucho de cómo te desarrollas en la parte humana para tener ese impacto contigo y con los demás, ¿no? Por todo lo que nos compartes, entiendo que tu estilo principal es el estilo de servicio, el estilo de poner el ejemplo, porque cuando pones el ejemplo, más personas se pueden animar. Se trata también de la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace para que más personas se sumen a las ideas. En este sentido, ¿cuál consideras que es la principal diferencia entre dirigir proyectos y liderar personas? Me gustó esta pregunta porque realmente es muy diferente. Liderar proyectos o dirigir proyectos, hay metodologías que tú puedes aplicar. Y ahí sí te pueden dar recetas de qué tipo de plantillas, qué formato, cuándo, de qué manera llenarlo, y muy bonito. Yo tuve la fortuna de estar en la oficina de proyectos de Telmex, en la cual nuestro líder, que era Alejandro León, desarrolló junto con el equipo e implementó todas las diferentes áreas y metodologías. Tenía una estructura muy clara, que era inicio y fin, y todos los pasos que deberían de existir. Había manuales, había políticas, había infinidad de herramientas y conocimiento para que las personas llevaran a cabo los proyectos. Entonces, eso es relativamente fácil, digo, técnicamente requiere tiempo, requiere conocer las herramientas, requiere saber en qué momento ocuparla, pero cuando ya la tienes definida, la tienes clara, la herramienta funciona y está. Y eso es a partir de un tema, un conocimiento técnico. Pero cuando hablamos de personas, es algo totalmente diferente, porque aquí entran ya las emociones. Y viene mucho el tema de la inteligencia emocional. ¿Cómo logramos ser inteligentes, tener inteligencia emocional para conectar y llevarme bien con las otras personas?
todos sabemos, y nos pasa, que hay veces que no conectamos o no tenemos esa misma comunicación con todas las personas en un equipo, un trabajo o en una organización. Y eso desgasta y afecta el resultado del trabajo. Sucede que cuando tú tienes una buena metodología, pues tú dirías, ah, no, pues tengo tecnología, tengo procedimientos, tengo todo listo, todo va a salir bien. Pues no, no todo sale bien. Si es que las personas no sienten compromiso para hacer esos procesos. Liderar personas va más allá de solamente decirles qué hacer. Liderar personas es conocer al individuo, conocer al equipo y también acompañar en su proceso de ejecutar las actividades, asignar roles y responsabilidades que permitan que ellos desarrollen lo que les corresponde en el trabajo. Tú como líder, y aquí lo interesante, lo repito nuevamente, es no hay recetas. Es un tema de trabajar constante, de ir viendo aspectos. Y aquí siempre comparto un poco esta historia que te voy a contar ahorita, de un caso que me pasó cuando recién salí de la escuela. Salí de la escuela, no tenía experiencia para hablar con personas, porque en la escuela no tenía muchas personas que quieran hablar o no hablaba, yo me aislaba solo. Pero cuando salgo al trabajo me toca hablar con las personas porque soy líder de proyecto. Me toca dirigir reuniones, me toca hacer cosas y hay un cambio de chip totalmente. Había una persona en calidad que tenía 15 o 10 años ya en el trabajo. Sabía todo de las máquinas, de los materiales, de las personas, de los operadores. Conocía mucho. De formación solamente tenía preparatoria, no había concluido más estudios, pero sabía mucho, tenía mucho conocimiento. Cuando yo llego y me acerco con él porque teníamos que hacer varias pruebas, detecté algo que a lo largo del tiempo me ha permitido identificar ciertas características de las personas, que fue que cuando yo llegué y le pedí ayuda, su respuesta fue directa, seca, y me dijo, ingeniero, eso usted lo debe de saber, yo soy solo de calidad. ¿Y qué pasó? Que me di cuenta que había un malestar, un dolor en la persona, y así lo sentí, no lo sentí como un ataque, sino sentí que por largo tiempo, como en el puesto que yo tomaba ya habían pasado varias personas, habían tenido actitudes negativas. El típico de yo soy ingeniero, tú no sabes, a ver, tú haz lo que yo te estoy diciendo, y esas cosas, él decía, pues cada persona nueva que va a llegar va a ser igual, porque por ser ingeniero se va a querer mucho. Y en mi caso no. En mi caso yo tenía, y esa es importante, la humildad de aceptar de que era nuevo en la empresa, no sabía sobre los procesos, y lo que yo tenía, mi fortaleza era temas teóricos y la capacidad de análisis, pero necesitaba de ellos para poder entender qué sucedía y llegar más profundo. Entonces, pero siempre era así, había un choque, o sea, literal, yo intentaba y no podía, yo intentaba y no, y era muy complicado porque él estaba cerrado, la persona estaba cerrada, a decir, yo soy solo el de calidad, tú hazlo, tú eres el ingeniero, tú. Entonces yo quería ver cómo abrir ese aspecto de, oye, pues no es así, no vamos a, y lo quería involucrar, lo quería meter a juntas. Después me enteré que había igual ingenieros que llegaban, que pedían información, la tomaban, la presumían con dirección y se llevaban el mérito. Entonces nunca sabían que esa persona tuvo la idea, nunca sabían que era la persona que ejecutó, y eso fue también cosas que le fueron afectando. Y algo tan simple, que mi reflexión fue algo que me surgió así de la nada, natural, fue tan simple como que un día entré al laboratorio y estaba escuchando un disco de música de José José. Entonces, cuando llego, en lugar de decirle cualquier cosa al trabajo, lo primero que fue es, ¿te gusta José José? Y así muy serio, sí, sí me gusta, ¿por qué? Y entonces yo ya de la parte humana me acerqué en lugar de llegar por el trabajo, me acerqué por la parte humana, fue decirle, si te gusta José José, yo tengo todos los discos de José José, desde el primerito hasta el último que ha sacado, porque a mí también me gusta José. De hecho, mis canciones favoritas es A, B y C, ¿no? Y me preguntaba, ¿cuáles son las tuyas? Y como que, a mí me gusta esa y la otra. Y luego, ¿pero a poco? Me decía, ¿pero a poco tienes todos? Y digo, sí, yo ya descargué todos, los tengo. Y si tú me traes uno de mañana, yo te los traigo todos.
Y como que empezó la plática ya en un aspecto personal, no tanto laboral. Entonces ya con eso rompí esa primera barrera de entender qué es lo que pasaba y él también se permitió conocerme, ¿no? O sea, dijo, ah, bueno, no es tan mala, no es como los otros. Y es cuando me enteré, ¿no? Que las personas habían sido groseras, que habían quitado el mérito, de que no los consideraban. Y eso me permitió tomar estrategias que después he usado a lo largo de mi vida, que es identificar qué necesidad o expectativa tiene la persona y por qué es que reacciona de A o B manera. Todos reaccionamos por algo que nos ha pasado en nuestra historia, en la vida, en el trabajo. No es personal y eso es algo muy interesante. Todo lo que emana de otras personas es de ellos. Tú tienes que identificar qué emoción está y controlar las tuyas, ¿no? Porque yo pude haberlo tomado personal, pude haber dicho que es una persona muy grosera y pues lo voy a tratar grosero y ahora se lo hace porque es el ingeniero, ¿no? O sea, pude haber tomado esa actitud y no fue así, sino que tuve esa madurez emocional para entender que no era contra mí, sino era contra lo que había pasado antes. Después de eso me llevé genial con esta persona, pudimos trabajar muy a gusto y ya era el típico de, oye, necesito que me ayudes, necesito sacar este reporte, yo sé que tiene mucho trabajo y dime, ¿cómo lo hacemos? ¿No? O sea, no cómo lo hacemos de un favor, ¿no? Sino, pues, retomo lo que tú mencionabas. Yo siempre he sido de la idea de que el ejemplo arrasa cuando quieres liderar. Cuando yo llego a alguna posición de liderazgo, lo primero que hago es, con mi equipo de trabajo, enséñame cómo haces tu trabajo. Quiero hacerlo y yo lo hago. ¿Y esto para qué? Una, para conocer qué cosas pueden mejorar, cómo podemos reducir tiempos, de qué manera podemos tener mejor impacto. Y otra, para también saber el esfuerzo que requiere y con eso mediar las cargas de trabajo. Entonces, en este caso yo le decía, oye, ayúdame, yo te ayudo con estas muestras, porque, por ejemplo, en este caso, aprendí a usar, tenemos que usar un microscopio para cortar el envase y medir en unas capas, porque era un envase de alta barrera multicapa. Entonces yo le decía, mientras tú haces esto, yo corto, mido las capas y en el software voy tomando las mediciones. Entonces no llegaba solamente a pedir, sino decía, ayúdame, yo te ayudo con esto que yo puedo hacer. Entonces aprendí a usar los instrumentos de calidad, aprendí a usar el microscopio, hacía las pruebas básicas, al menos de dimensionales que tenían, con tal de que también él viera que yo me esforzaba por aprender. Y eso es algo que les comparto a los que escuchan este podcast, y es cuando tú aprendes, o sea, cuando tú eres un líder, no es, ah, ya llegué aquí, ahora voy a mandar y pues ya, no. Cuando tú sabes hacer lo que tu equipo hace, ellos te dicen, o sea, se dan cuenta de que también tienes esa idea de querer estar con ellos, o sea, eres parte del equipo. No estás tú en tu pedestal, no estás en la parte de arriba, sino compartes. Eso es lo más bonito cuando ves que tu equipo te sigue porque saben que tú respondes, porque saben que tú estás ahí, ¿no? Con todo lo que nos mencionas, definitivamente hay una gran diferencia entre dirigir proyectos y liderar personas, porque para dirigir proyectos incluso hay muchas certificaciones que se pueden tomar en cuenta, metodologías, estándares de calidad, pero para liderar personas posiblemente lo que te funciona con una persona no te va a funcionar con otra persona porque tienes que entender las situaciones que ha pasado anteriormente, los intereses que tiene y cómo afronta ella la vida, porque cada quien tiene diferentes estilos de afrontar la vida, tiene diferentes situaciones. En este sentido, también sé que practicas improvisación teatral y malabares. ¿Estas dos disciplinas te han ayudado también en liderazgo, creatividad y comunicación? Sí, me han ayudado muchísimo y les voy a compartir lo siguiente. Yo empecé a hacer malabares desde el bachiller. Estamos hablando a los 16, 17 años. Y todo surge de esta introspección que yo tenía, de no acercarme con las personas, de no hacer muchos amigos por la pena, y me enfocaba en aprender malabares. Actualmente sé hacer tres diferentes, que son malabarear tres objetos. Hay uno que se llama yoyo chino, que es como un yoyo grande con dos batacas y un hilo. Eso lo traía mucho el circo chino de Pekín, que se llama Diablo o Yoyo chino, y otro que se llama Goles. Entonces, el tema de malabarear
cuando ya yo estoy dando cursos sobre liderazgo, sobre habilidades de desarrollo profesional, menciono mucho que los malabares te enseñan a enfocarte en lo verdaderamente importante. ¿Qué ocurre? Cuando tú vas a hacer un malabar y vas empezando, no conoces la técnica. Entonces te ves torpe cuando estás queriendo hacer algo que te cae, o simplemente no funciona, o no hay un impacto real en el malabar. Conforme vas generando la parte práctica, ¿qué te pasa en los proyectos? Cuando conoces alguna herramienta, cuando le empiezas a aplicar, empieza a fluir todo más fácil. Y así como los malabares necesitas horas práctica para sacar trucos, para mejorarlos, lo mismo pasa en la vida. Si quieres desarrollar en el trabajo, debes de conocer las metodologías, aplicarlas, y eso es un proceso de aprendizaje. Si tú no te brincas este proceso, nunca vas a lograr tener realmente el impacto que tú quisieras. De ahí que cuando algo te cueste trabajo, el uno, primero el valor tiene la capacidad para hacerlo, saber si es así, empezar a practicar, practicar. Yo estoy hablando que a los 16 años pasaba más de 5 horas practicando malabares, buscando, en ese entonces estaba ya YouTube poquito saliendo, ¿no? Entonces había algunos videos de cómo hacer malabares, o tenías que irte a alguna plaza o algún semáforo literal con alguien que ya malabareara o con un payaso para preguntarles trucos. Yo así me aprendí varios trucos preguntándole a otras personas, ¿cómo lo haces? A ver, ¿cuál es la técnica? Ya, y empecé a hacerlos y trabajarlos. Y eso viene algo muy interesante. Cuando hablamos de programación neurolingüística, que tiene que ver con la interacción entre las neuronas, es muy importante que cuando estamos en un proceso de aprendizaje, las conexiones que vamos haciendo nos permiten que entre más veces se repitan, el cerebro lo entienda como una actividad fundamental que pasa a un sistema automático. Digo, no voy a irme en mucho detalle, pero cuando estamos haciendo, hay actividades que cuando ya las hacemos de manera automática, es porque el cerebro ya las hizo internas y las tiene tan claras que se van a otra parte del cerebro que tú ya no lo haces consciente. Por ejemplo, respirar, o cuando manejas auto ya tienes un tema motriz. Lo mismo pasa con los malabares, lo mismo pasa con los proyectos, lo mismo pasa con las actividades. Entre más las practiques, más las uses, el cerebro genera esas conexiones que te ayudan a tener ese aprendizaje. Ahora, eso es con respecto a los malabares. Después, cuando ya salgo de la licenciatura, me doy cuenta de la necesidad de tener esta habilidad de ser sociable, me doy cuenta de que no basta con lo que sabía, ¿no? Y yo dije, ¿qué más que el teatro te puede ayudar mucho? Y la improvisación teatral me fascina porque te permite escenificar, construir, así como el negocio Play te permite construir ideas, el hacer una improvisación teatral te permite crear personajes, entornos y desarrollos. Y para esto quiero compartirles algo muy importante o algo interesante que yo vi cuando tomé mis cursos de improvisación, que hay un elemento que se llama PROL, P-R-O-L. Se dice que cuando tú estás improvisando, tienes que asegurarte que el público que está observando dicha improvisación vea, identifique esos cuatro elementos. PROL, P-R-O-I-L. La P significa el personaje. ¿Quién eres tú? En el teatro serías si eres un abuelo, si eres el papá, si eres un niño, ¿qué personaje? Si lo vemos enfocado a los proyectos, se refiere a cuál es tu rol. Eres el encargado de calidad, eres el encargado de seguridad, eres el encargado de qué aspecto, cuál es tu rol. Esa sería la P. Ahora, la R tiene que ver con la relación que existe entre tu personaje y las personas que interactúan en la obra o en la improvisación teatral. En los proyectos es esto mismo, que relacional con los diferentes stakeholders o interesados. El stakeholder se traduce como interesado. Y un interesado, su definición es todo aquel que se ve beneficiado positiva o negativamente de la ejecución de un proyecto. Esa es su definición. Entonces, estamos hablando que la R de relación tiene que ver qué relación existe, quién es mi jefe, quién es mi subordinado, quién es mi, de mi mismo nivel.
Entonces, es lo que debes de tú conocer. La O tiene que ver con el objetivo. Y, y esto es, cuando ya sabes cuál es el personaje en una producción teatral, sabes la relación que hay entre los demás actores y sabes cuál es el objetivo que buscan, y este objetivo puede ser contar una historia de terror, una historia divertida. Lo mismo pasa en los proyectos. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué debes de alcanzar en el proyecto? ¿Qué debes de realizar? ¿Cuáles son los entregables que debes de tener? Y por último, L es, en la introducción total, es el lugar donde se desarrolla la historia. En un cementerio, en un barco, en una casa, en un patio. Y en los proyectos es en qué lugar, y eso se referencia al contexto, en qué áreas, en qué punto de la organización, en qué elementos se ejecuta. Entonces, este elemento por el que les comparto es algo muy padre porque yo lo vi primero en el teatro y me acuerdo que con mis amigos hacíamos improvisaciones, jugábamos a hacer diferentes personajes y tenías que cumplir con esos cuatro elementos para que tu historia tuviera impacto. Y no era decirle, hola, yo soy el niño, estoy en mi casa, mi objetivo es hacer esto, y él es mi amigo. Eso no se hace en la improvisación teatral, tiene que ser fluido. Es como cuando tú hablas con tu familia, cuando tú ves una película, todo se entiende por el contexto que sucede. Y es muy padre porque cuando yo vi hace un año, 2 años, di una charla en Bolivia en la cual compartí esa herramienta donde dije, ¿cómo a partir de esos cuatro elementos lo podemos aplicar en los proyectos, en las organizaciones y tener un foco diferente? Porque aquí hay algo muy interesante, es decir, improvisar no significa inventar. Improvisar significa que con los elementos, experiencia y conocimiento que tienes, construya la respuesta al reto que se te enfrente en ese momento. Y eso es lo más genial de la improvisación. Si tienen la posibilidad de tomar algún curso de improvisación, créanme, les ayuda muchísimo. Y más porque hay muchas herramientas y técnicas de la improvisación que aplican 100% a las empresas. 100%. Con eso que mencionaste, tomé nota aquí, tengo mi libreta de las anotaciones, me está sirviendo como una ponencia. En resumen, para la improvisación teatral interviene una persona que es la que tiene el rol. Hay una relación que dependiendo de si es una obra, es una relación entre los personajes. Y si es en una empresa de subordinados, si están al mismo nivel, entre otros, cualquiera de los dos tiene un objetivo en el que se lleva a cabo la situación y todas tienen un lugar o contexto donde se van a desenvolver. Me parecen muy interesantes esas analogías, no solo la podemos implementar en las empresas, incluso a mí como investigadora voy a tomar en cuenta esas analogías para mis aprendizajes. Además de lo que ya hemos comentado, desde tu experiencia, ¿qué consideras que tienen en común los equipos más innovadores y colaborativos? Muy bien. En estos más de 10 años llevando Legacy of Trade a las organizaciones, he visto que una de las principales características, y esto lo retomo yo de Simon Sinek, en su libro ¿Por qué los líderes comen al último? Él menciona que lo principal en un equipo de trabajo es la confianza. Si no existe confianza, el equipo está destinado a fallar. No hay más. Porque la confianza es lo que permite sentirte en una comunidad y que el equipo se pueda desarrollar. Esto es el primer punto, la confianza que hay en los equipos. Otra característica que tienen los equipos de alto rendimiento tiene que ver con la capacidad de escuchar las ideas de los demás. El poder tener esta lluvia de ideas, y de hecho lo correcto es escuchar todas las ideas, hacer tu lista de cuáles sí, cuáles no, cuáles tienen más impacto, cuáles son viables, cuáles no, pero no coartar la libertad para poder dar ideas. Uno puede dar una idea que tal vez es absurda y ni siquiera funcione, pero el hecho de estar intentando puede llegar a darte una idea muy, muy poderosa. Otra característica es el desarrollo de la escucha activa.
como equipo tenemos que escucharnos y saber cuáles son nuestras necesidades y cómo nos podemos apoyar. En los equipos de alto rendimiento, por lo general ya tienen una madurez en la tarea y experiencia muy elevada, que significa que el equipo tiene conocimiento técnico para ejecutar las tareas de la mejor manera. Pero esto es muy interesante porque no es de la noche a la mañana, es un proceso que se construye y se construye en equipo, que es cuando yo no sé algo, alguien del equipo puede ayudarme a aprender lo que yo no sé y viceversa. Y aquí hago un paréntesis, yo en los diferentes equipos de trabajo siempre ponía, identificaba en qué eran buenas las personas de alguna actividad. Y teníamos nosotros una actividad de que una vez al mes nos íbamos a capacitar. Por ejemplo, yo le decía a un compañero, oye, veo que eres muy bueno en macro, para hacer macros en Excel, necesito que me prepares una charla, un curso de 1 hora práctico, para que tus demás compañeros sepan también cómo hacer estas macros, ¿no? Entonces hacíamos las sesiones. Por ejemplo, yo que manejo Power BI o Microsoft Project, yo daba cursos a mi propio equipo de trabajo de cómo hacer las herramientas. Porque eso, otra de las características de los equipos es la capacitación constante, aprendizaje constante. Cuando aprendes y enseñas a los demás, lo que aprendes se refuerza más en tu mente. Es por eso que hoy es una técnica muy importante que es cualquier curso que tomes, cualquier capacitación o certificación, lo primero que deben hacer una vez que ya tienen el conocimiento o lo están aprendiendo es llevarlo a la práctica y enseñárselo a alguien más si es que puede. Y es lo que hice cuando me certifiqué como PMP por parte del PMI. Literal, cada sábado yo tenía mi diplomado de 8 horas en el TEC de Monterrey para ver todos los temas. Eso era el sábado. El lunes llegaba ya a aplicarlos. Y hasta me ponía a dar cursos a mis compañeros, a hacer sesiones, porque era como sabía que a mí se me iba a quedar ese conocimiento. Entonces, es otra característica que tienen los equipos de alto rendimiento. Seguir aprendiendo y tener esto. Otra habilidad que es importante desarrollar, y aquí quiero mencionar esto, en el 2023, el PMI, la revista que tiene que se llama El Pulso de la Profesión, sacó un reportaje, un estudio que hizo a nivel internacional para determinar cuáles eran las principales habilidades que debes desarrollar como Project Manager. El PMI le llama Power Skills, que son esas habilidades de poder que te impulsan a hacer que las cosas funcionen. Y hablamos sobre 4 principales. Esto tienes que tenerlo como persona y permearlo como equipo. Y esto tiene que ver con la comunicación. Y eso es muy interesante. Todos los días comunicamos. Aunque no hablemos, comunicamos con el cuerpo, comunicamos con los gestos. Y la pregunta es, si la comunicación es lo más importante y todo el tiempo estamos comunicando, ¿por qué las cosas no fluyen? Y eso tiene que ver porque debemos desarrollar herramientas que nos permitan tener una comunicación eficiente y efectiva. Y una de ellas es la escucha activa, tener esta capacidad de entender, conocer y saber lo que la otra persona dice, siente y qué expectativas tiene para poder comunicarnos y lograrlo de mejor manera. Entonces la comunicación, que aquí vuelvo a mencionar a Toastmaster, es una de las herramientas o lugares donde te permite desarrollar esta comunicación. ¿Cómo logras dar un discurso? ¿Cómo logras dar tu mensaje de la mejor manera? ¿Cómo puedo dejar una semilla en las personas? ¿Cómo puedo tener un impacto? Eso es a partir de la práctica. Entonces, esa es la primera que decíamos, comunicación. La segunda tiene que ver con algo que muchas veces no desarrollamos también como queremos y queremos desarrollarlo mucho, que es el pensamiento estratégico. No es pensar en lo inmediato, sino es pensar más allá. Es este pensamiento estratégico, cómo me permite generar estrategias, ideas a largo plazo. Y esto lo veo mucho, y acá atrás en mi imagen se ve un ajedrez de Star Trek, que tiene que ver con esa parte del pensamiento estratégico. ¿Cómo logro a través y aquí pongo mucho la metáfora del ajedrez, cuando hablamos de pensamiento estratégico, porque ¿cómo logras tú identificar las siguientes 5 o 6 jugadas antes de tirar la primera jugada?
¿Cómo puedes tener esta prevención, ¿no? Identificar lo que tiene, lo que viene. Este pensamiento estratégico nos permite también estructurar y mejorar en los proyectos, no solamente ver el enfoque de un proyecto, sino el impacto que tiene en la organización, el impacto que tiene con la alineación de la organización y otros aspectos. Esas dos características deben tener este. La tercera tiene que ver con el liderazgo colaborativo. Y es que un equipo que no se integra y que no se ayuda, no funciona. ¿Qué ocurre? El liderazgo colaborativo busca que cada persona pueda tomar el liderazgo en el momento adecuado. El líder puede delegar el poder a los demás integrantes del equipo, sabiendo que tiene la confianza y sobre todo que va a hacer las cosas de la mejor manera. Y por último, la habilidad que mencionan en este reporte del PMI en el curso de la profesión, nos dice que es la resolución de problemas. La capacidad de enfrentarnos a situaciones complejas, pero que en equipo logren dar ideas, soluciones que resuelvan el problema en el menor tiempo posible. En ese entonces, Legacy of Play es una herramienta que me ayuda para desarrollar la solución de problemas, que me permite mostrar. Y aquí, por ejemplo, esa construcción yo quería compartir, que tiene que ver con esto, con los equipos, es cómo logramos abrir las puertas para que las personas entren y conozcan tus fortalezas y cómo esto puede generar movimiento y que cada persona va construyendo su aprendizaje, va generando valor, de tal manera que el equipo logre tener un impacto y esté integrado en un mismo sistema. Así es como los equipos se integran a partir de estos momentos, de estas situaciones y de lo que está sucediendo cuando quieren ser altamente efectivos. Pero es un proceso, no es de la noche a la mañana, no es todos los equipos van a poder pasar a esos niveles. Y hay una teoría que habla sobre cuál es este proceso que llevan los equipos de trabajo para poderse formar. Y tiene que ver con el modelo de Tuckman. Tuckman nos dice que hay 4 pasos o 4 fases en las cuales los equipos de trabajo se van construyendo. Y la primera de ellas se llama formación, que es cuando te integras con el equipo, cuando se van conociendo, van viendo cuáles son sus roles y responsabilidades, y hasta ahí, pues el equipo se conforma y pareciera unido. Pero conforme avanza el tiempo, viene la segunda fase, que es la de turbulencia. Empieza a haber diferencias, empieza a haber problemas, hay complicaciones, y ahí es donde el líder tiene que tomar esta batuta para resolver los problemas entre el equipo, identificar cuáles son las causas y preparar al equipo para que lleguen al siguiente nivel. Y el siguiente nivel se llama normalización. La fase 3 de normalización significa que, aunque sigue habiendo conflictos, los conflictos se resuelven de una manera adecuada, el equipo sabe cuál es el objetivo que deben de lograr y trabajan en consecuencia. Y cuando el equipo confía en ellos, confían en los demás, aprenden de manera constante y desarrollan estas habilidades que mencioné: comunicación, resolución de problemas, pensamiento estratégico y liderazgo colaborativo, logran pasar al siguiente nivel y la última fase, que tiene que ver con la de desarrollo, la de performance. Logran tener un alto desempeño y empiezan a trabajar de tal manera que el equipo se resuelve y se ayuda mutuamente. Este proceso es cíclico, hay que tener cuidado, muy interesante porque no es de un día ya las 2 semanas bien se logró. Y tampoco es que cuando ya estás en un punto, ahí te mantienes. Puedes regresar a los puntos anteriores. Este modelo de Tuchman nos explica mucho sobre esa estructura y funcionamiento de los equipos de trabajo y pues es muy interesante el lograr que tú como líder veas cómo conectas con las personas, cómo las ayudas y llevas en este entorno de trabajo en equipo. El trabajo en equipo creo que es uno de los aspectos más importantes y críticos dentro de la gestión de proyectos. Nos compartiste que la clave es la escucha activa, la comunicación, la priorización de tareas, el conocimiento técnico, la capacitación constante, el aprendizaje que siempre se va a dar, pero sobre todo entender que va a haber siempre una serie de fases que son cíclicas
y que esas fases no siempre va a ser el equipo perfecto, pero en el tiempo va a mejorar o al menos va a adquirir experiencia. Antonio, antes de cerrar este episodio, me gustaría invitarte a darnos una reflexión, mensaje o idea final o incluso un ejemplo de Table Topics sobre cómo las personas pueden crecer, liderar o descubrir su potencial. Cuando te das cuenta del verdadero potencial que tiene, logras tener impacto no solo en ti, sino en las demás personas. A lo largo de la vida, hemos visto, y de manera personal, que me ha costado trabajo en algunos momentos conectar con las personas. Y sé que a muchos nos pasa esta situación. El cómo le hablo a los demás o cómo me integro de una manera, de mejor manera. He podido ver que todos pasamos por diferentes batallas, por diferentes momentos. Tú, si quieres desarrollar tu liderazgo, tus habilidades, tienes que entender que las personas hacen cosas por sucesos que les pasaron y nunca es un tema personal. Si tú quieres desarrollarte, tienes que tener primero esa madurez emocional para conectar con ellos, ver de dónde viene y si estamos hablando de una actividad de trabajo, pues llevarlo de mejor manera, la mejor manera profesional y de manera en la que puedas trabajar muy bien. También quiero compartir en este último punto de cierre algo que me gusta muchísimo y es compartirles un fragmento de uno de los videos de Carlos Casuga. Carlos Casuga en México fue director general de Yakult, una bebida de probióticos, que daba charlas. Él era mexicano con fabricación japonesa, siempre lo mencionaba así, y él habla sobre 4 elementos que tú tienes que generar y desarrollar como persona. Cuando tú logras desarrollar esto, que tiene que ver con tus principios, con tus valores, logras tener un impacto con los demás. El primero de estos puntos que decía Carlos Casuga era el bien ser. Cuando tú das ejemplo, tienes tus valores y principios muy bien definidos, todo lo que suceda a tu alrededor, tu guía va a ser esos valores. Si tus valores es ayudar a los demás, con humildad, honestidad, va a tener un impacto positivo. Por eso debemos de trabajar en el bien ser. Y en el bien ser es cómo logro tener esta capacidad de influir en los demás de una manera positiva. El segundo punto es el bien hacer. Él dice que cuando tú tienes claro el bien ser y sabes lo que eres, el bien hacer es lograr hacer las cosas bien y a la primera, ayudar a los demás, buscar cómo tenemos un impacto cada vez que ayudamos a mi equipo de trabajo, a mi familia, a mis amigos. Eso es el bien hacer. Después viene el bienestar. Y el bienestar es buscar ese equilibrio de tal manera que ayudes a aquella persona que lo necesita, dándole conocimiento, escuchándolo, capacitando. Y cuando logras dar algo de ti en beneficio de los demás, eso te da tranquilidad, te da paz, te ayuda a estar en el bienestar. Y esto sin buscarlo de manera interesada. Lo haces porque viene de tus principios, del bien ser, porque quieres que las cosas fluyan, el bien hacer, y buscando un bienestar para todos. Y por último, Kasuga cierra que cuando tú logras tener el bien ser, el bien hacer y el bienestar, solo llega el bien tener. Y el bien tener puede ser económico, puede ser de amistades, puede ser de conexión con las personas. De ahí que un líder debe ser aquella persona que influya positivamente en los demás, identificando cuáles son sus potenciales, dándoles herramientas para que lo desarrollen y sobre todo darles el espacio para que logren ser lo mejor que puedan ser.
Gracias, Antonio, por compartirnos esas enseñanzas que tenemos que tener 4 tipos de bienes: bien ser, bien hacer, bien estar y bien tener, para que tengamos un bienestar que sea de forma holística, un bienestar que no solo sea en lo profesional, sino que también sea personal. Muchas gracias, Antonio Maturano, por tu tiempo y por compartirnos una visión donde la creatividad, el liderazgo y el desarrollo humano pueden convivir incluso en los entornos más técnicos. Soy Cecilia Loesa y te invito a acompañarnos en un próximo episodio, porque las personas más interesantes, como alguien que combina Lego, gestión de proyectos, improvisación teatral, Toastmasters, no caben en una sola categoría. Esto fue episodio 1, entre historias y datos.